Es un gusto tener con nosotros a Fernando Peruani, que nos visita durante esta semana como profesor de una escuela de posgrado que hemos organizado, que termina el día de hoy y se queda durante la semana que viene también para el congreso el lunes. Fernando es físico, se graduó en la UBA, luego hizo su doctorado en el Instituto Max Planck de Sistemas Complejos de Dresden, que es un instituto que aquí conocemos, hemos trabajado o visitado. Después de su doctorado hizo una carrera destacada, principalmente en Francia, donde ahora es profesor en la Universidad de Cergy-París, y se dedica a una de las áreas que está en muy rápido crecimiento de la comunidad de la física estadística, que es la de la materia activa, y de eso nos va a hablar Fernando de su punto de vista. Gracias. Me escuchan bien, ¿no? Está el micrófono aquí. Bueno, gracias por la presentación y la invitación por el coloquio. A ver si esto funciona. Bueno, la idea es contarles algo que sea más o menos, sé que probablemente no muchos están conectados con el área, así que espero que más o menos les resulte interesante. Les cuento un poco lo que hago, lo que hacemos en mi grupo. Una de las cosas que hacemos es miramos distintos sistemas biológicos, o sea, esta historia de la materia activa, la mayor aplicación es en sistemas biológicos, y en general lo que empezamos por estudiar cómo es el movimiento de distintos microorganismos, pueden ser microorganismos o animales, y a este nivel de descripción lo que hacemos es dar las ecuaciones de movimiento, las reglas comportamentales que dan lugar al comportamiento individual que vemos. Pero siempre con el objetivo de pasar a una descripción macroscópica, o sea, de pensar que tenemos muchos de estos individuos, y llegar a una descripción a nivel macroscópico, que normalmente lo hacemos con técnicas de constraining para pasar de ecuaciones de tipo Langevin o ecuaciones de Markov a una descripción más continua en términos o bien de probabilidades o de densidades. Ahora, la cuestión es que en matemática y en física la tradición está de agarrar la manera de pensar de la física estándar y aplicarla a los sistemas biológicos, con lo cual en general uno utiliza una ecuación de movimiento por cada individuo y uno tiende a pensar que un pájaro que vuela es como un spin y cosas, o sea, una sobresimplificación, y yo voy a intentar poner un poco, discutir un poco eso. La pregunta es qué tipo de modelos deberíamos usar para describir este tipo de sistemas biológicos. Entonces esto es algo que estamos intentando desarrollar desde hace unos años, es una idea bastante simple. Es la idea de que cada individuo, sea tanto una bacteria, una oveja o un robotito, va a tener un control, un pequeño cerebrito, el Internal Control System, esta cosa aquí, que le va a decir al organismo o al robotito qué tipo de ecuación de movimiento debería usar, cómo se tiene que comportar en el espacio físico. Les voy a explicar esto, la charla va a ser sobre un poco este framework, se los voy a mostrar cómo lo podemos aplicar. Entonces, imaginemos que ustedes están viendo no sé, un insecto que se mueve, esto por supuesto para ilustrar la idea, que se mueve en forma de espiral, zigzag y hace algún otro tipo de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, si identificamos de manera clara los distintos comportamientos espaciales que tiene este individuo, lo que vamos a hacer es medir cuánto tiempo pasa en cada uno de estos estados comportamentales. ¿Para qué vamos a hacer eso? Conociendo cuánto se queda, la distribución de tiempos en cada estado, vamos a empezar a agregar nodos en este mini cerebrito del individuo. Entonces, en este ejemplo ponemos 3 para las espirales, 4 para este zigzag, 1 para este otro pattern. Y los vamos a conectar entre ellos los nodos. Los rates, una vez que estamos en los nodos negros, lo que vamos a hacer es usar la ecuación de movimiento 1. Si estamos en los rojos, usamos la ecuación de movimiento 2. Y así sucesivamente. O sea, ¿dónde estamos en este cerebrito, que es una cadena de Markov, pero podría ser otra cosa? En la charla van a ser cadenas de Markov. Tenemos un comportamiento distinto, diferente. O sea, nos dice cómo hay que moverse. Los rates de un nodo a otro pueden depender perfectamente de lo que pasa en el espacio.
Por ejemplo, podría ser la medida, puedo estar sensando un campo externo, químico, viendo algo, etc. Entonces, un poco como el resumen de esto es que tenemos estos agentes o individuos que van a interactuar en un espacio físico, va a haber fuerzas, torques, acá tenemos, digamos, una física clásica, pero donde los individuos van a estar cambiando sus ecuaciones de movimiento porque van a cambiar su comportamiento, y tenemos un espacio interno, lo que pasa dentro del cerebrito, de este mini cerebrito, y lo que tenemos es un coupling entre los dos, donde estén parados los individuos puede influenciar un cambio de comportamiento. Por ejemplo, si yo veo a un conespecífico que está cerca de mí en un estado comportamental, por ejemplo, está mostrando un comportamiento agresivo, yo puedo hacer un cambio a un comportamiento también agresivo, etc. Y viceversa, ¿no? También hay una influencia en las tasas de transición de lo que pasa en el espacio físico y lo que pasa dentro del cerebrito, como controla las ecuaciones de movimiento, tiene un impacto en el espacio físico. Entonces, ahora esto parece como complejo y que no se puede hacer mucha teoría. Se puede hacer bastante teoría con esto, en particular si uno piensa, por ejemplo, en las propiedades de transporte, uno puede, y en particular si no interactúan, pero incluso si interactúan se pueden hacer bastantes cosas. En particular, lo que es fácil de ver que se puede hacer es, dado una de estas cadenas de Markov, preguntarse si estos individuos interactuantes o no interactuantes van a tener un comportamiento, un bias colectivo hacia una dirección, o sea, o un coeficiente de difusión. Ese tipo de preguntas son abordables de manera analítica y exacta si no hay interacción, y de manera aproximada si hay interacciones. Ok, ahora voy a ir más en concreto en las aplicaciones de este framework que les presenté en las slides de antes. Los dos ejemplos que voy a usar es de bacterias y ovejas. Este es el ejemplo de una bacteria, Escherichia coli, pero un tipo de Escherichia coli particular. Es la enteromorrágica, supongo que se llamará en español, que es uno de los patógenos más graves de E. coli. E. coli hay muchas, ¿cómo se dice esto en español? Cepas, ¿no? Muchos tipos diferentes de Escherichia coli. Esta es la que produce una hemorragia interna y en general es mortal. Es la que, por ejemplo, causó las muertes hace poco en Alemania de gente que consumió, se presumía, espárrago de una fábrica, de una granja que no usaba ni pesticidas ni nada, y vino contaminada con esta, y bueno, los que consumieron terminaron mal. Bueno, lo que vamos a ver es Escherichia coli cerca de una superficie. Cuando una bacteria como Escherichia coli se mueve en una superficie, lo que van a tener, la bacteria tiene unos pelitos, esos flagelos, que giran en una dirección, y como esto lo vamos a tener que pensar en la hidrodinámica del problema, resolviendo las ecuaciones de Stokes, y esto no puede haber producción de momento, va a ser que el bundle, la hélice esta de flagelo gira para un lado, el cuerpo de la bacteria hacia el otro. Entonces, cerca de una superficie, este efecto, y con las condiciones de borde de no slip en la superficie, va a causar que la bacteria va a tener un torque efectivo cerca de la superficie, siempre para el mismo lado, porque la rotación de la flagela es siempre para el mismo lado. Entonces, esto lo que va a pasar es que si uno mira una bacteria cerca de una superficie, normalmente lo que va a ver es una órbita circular. Ahora, esta es la siguiente pregunta. Una bacteria normalmente, en el caso de la Escherichia coli, necesita encontrar zonas para infectar, necesita encontrar nutrientes. Esta manera, y estos están siempre en una superficie, no se encuentran, digamos, flotando por ahí, sino siempre están en superficie. Si la bacteria se queda atrapada por estas interacciones hidrodinámicas en un sector muy pequeño del espacio, parece difícil que pueda, por ejemplo, si imaginamos que en esa silla va a encontrar algo, que logre, si asumimos que la búsqueda es aleatoria, toparse con la silla donde tiene, por ejemplo, si fuese una célula que puede infectar. Entonces se va a quedar atrapada en esta zona sin poder llegar ahí. Como se pueden imaginar, cuando uno ve un experimento de un patógeno como estos, en general no es el comportamiento que uno ve, lo que ve es que algo distinto pasa, y lo que normalmente se ve, aunque esto ocurre también, esto es del mismo experimento, a veces se quedan un rato así, pero normalmente lo que vemos
es que hacen esta especie de stops, de que se quedan quietas un ratito y después siguen su movimiento. Y como ven, siempre son arcos, porque lo que está pasando es que cada vez que sale o sea, una vez hay una adhesión y logra comenzar a moverse en una dirección distinta con la que llegó, pero después está describiendo también un arco, lo vuelve a interrumpir, vuelve a salir de esta manera, y de esta forma uno podría presumir que exploran de manera más efectiva la superficie. Y es lo que les voy a mostrar que efectivamente sucede. Entonces, como la bacteria lo que está haciendo es parando en la superficie, lo que vamos a hacer es mirar qué pasa con la velocidad de la bacteria, su rapidez en función del tiempo. Y lo que ven es que la bacteria tiene velocidades bajas, luego velocidades altas, bajas, altas, y esto oscila entre distintos valores. Bueno, estas líneas son como para guiar un poco los valores en los que me estoy refiriendo. Si hacen un histograma de la distribución de velocidades, de la rapidez, vemos una distribución de esta forma y vamos a usar este mínimo local para definir un threshold, para definir una frontera. Si la rapidez es inferior a esta línea, vamos a decir que la bacteria está en una fase de no movimiento, que vamos a asociar con esos momentos en que vimos que se paraba en la superficie. Y si está arriba de esto, vamos a decir que se está moviendo. Entonces, ¿por qué hacer eso? Lo que queremos ver cómo es la distribución de tiempos de movimiento, la R esta es de running y la S de stop, los tiempos de movimiento y los tiempos de no movimiento. Si vemos los tiempos, esto es lo que vemos acá, esa es esa probabilidad, es una curva, una surviving curve, una curva de supervivencia, se dice, de estas probabilidades en función del tiempo, y lo que vemos es que los tiempos de movimiento son una línea recta en una figura que es en escala logarítmica lineal, esto nos dice que es una exponencial, pero los tiempos de stop no es una línea recta, lo que vemos es algo distinto. Bueno, no es una exponencial. Entonces, la idea va a ser usar esta idea del mini brain. Imaginémonos que nos queremos describir esto usando dos estados. Si tenemos dos estados y transiciones entre un estado y el otro, lo que deberíamos ver es que la distribución de tiempos de movimientos va a ser una línea recta, o sea, una exponencial, pero los tiempos de stop también deberían ser una línea recta, es decir, una exponencial. Esto no es lo que vemos aquí, así que un modelo con dos estados no va a poder ser una buena opción. ¿Qué podemos hacer? Si uno insiste con esto de usar una cadena de Markov, lo que podemos hacer es ampliar la cadena de Markov. Podemos imaginar que tenemos tres estados, vamos a tener que asociar dos de ellos a esta fase de stop y vamos a tener un estado de moving y todas las transiciones posibles. Si tenemos esto, sabemos que matemáticamente podemos describir esta curva y una familia más larga de posibles distribuciones de tiempos. Pero esto incluye esta distribución. Si eso es así, entonces la siguiente pregunta es, muy bien, acá tenemos tres estados, sabemos que a nivel, si queremos usar una descripción de tipo cadena de Markov, esto sería suficiente. La pregunta es, ¿tenemos algún acceso? ¿Podemos ver lo que pasa en un experimento? ¿Quiénes son estos estados que estamos postulando? Uno podría trabajar medio a lo ciego sin poderlo ver, pero fuimos a los experimentos a ver si identificábamos o podíamos etiquetar quiénes podrían ser estos comportamientos. Lo que les voy a mostrar es lo que pasa a veces cuando la bacteria está en la superficie, a veces se queda quieta, no pasa nada, deja de moverse, no sabemos en detalle qué ocurre, como ven no tenemos acceso a la flagela u otras cosas, o sea que lo que tenemos es visualizamos dónde se encuentra la bacteria y no mucho más. Pero en varios de estos momentos en donde la bacteria hace un stop, lo que vemos que hace es esto. Después sigue su movimiento. Son este tipo de fenómenos donde queda rotando y después se desprende lo que le permitía hacer el arco, frenar y salir en una nueva dirección, ¿no? Entonces, viendo esto, lo que decidimos es decir lo siguiente. Cuando la bacteria se está moviendo, este es el estado 2, movimiento. Estado 1 es en el que no se mueve, pero rota en su sitio, o sea, la orientación de la bacteria. Y estado 0 es cuando se frena y no hay ningún tipo de movimiento y después sigue en la dirección que venía. Muy bien. Con esto, entonces lo que podemos hacer es medir los tiempos en los que una bacteria se encuentra en cada uno de esos estados. Acá están etiquetados, bueno, 0, 1 y 2.
y podemos ver cuán frecuente es una transición de 0 a 1, de 0 a 2, etc. Haciendo esto podemos medir todas las transiciones y tener todas las flechas y todos los rates posibles. Aquí estoy ignorando 2, no porque no están presentes, pero como ven, uno es muy pequeño y no están dibujados, pero se pueden incluir perfectamente. Pero bueno, esto es lo que sale de los experimentos. Entonces, ahora la idea que tenemos de esta cadena de Markov era utilizarla para alimentar las ecuaciones de movimiento que les decía al principio. Esto lo escribí, en este momento lo vemos escrito de esta forma. Esta ecuación de movimiento depende de este IT. IT, ¿qué es? Es el estado interno. El estado interno puede ser 0, 1 o 2. Con lo cual la velocidad va a cambiar dependiendo del estado interno. Si es 0, no hay ningún movimiento. Si es 1, esto también es 0. Si es 2, se va a mover. Esta ecuación X es la posición de la bacteria y este ángulo es la dirección de movimiento de la bacteria. Entonces lo que tenemos es que este IDT, el estado comportamental, está controlando quién es la velocidad, quién es este omega, distintos elementos de esta ecuación, con lo cual lo que podríamos pensar es que directamente la ecuación está siendo modificada según cuál es el estado comportamental, como les contaba al principio. Teniendo una cosa así, por supuesto lo que uno puede es simularlo, pero también uno puede calcular las probabilidades que hay de encontrar a la bacteria. Bueno, es una densidad de probabilidades, pero en el estado Y, en la posición X, y moviéndose en la dirección tita. Las ecuaciones a resolver son estas. Esto se puede resolver sin ningún problema y podemos encontrar el coeficiente de difusión efectivo de la bacteria, que depende de los rates que vimos, pero también del diseño de cómo conectamos la red Markov. Ahora, este coeficiente de difusión tiene una particularidad, si lo vemos aquí, es que como vemos, no es monótono, tiene un pico, hay algunos límites que son bastante obvios. Este es el límite, bueno, aquí estoy mostrando el coeficiente de difusión en función de una de las tasas de transición, que es esta de aquí, del estado 2 al estado 0. Y esta tasa de transición es la que controla por cuánto tiempo se está moviendo la bacteria. Y lo que pueden ver es, si este K20 es 0, quiere decir que nunca sale de este estado y que siempre se está moviendo, en este caso queda atrapada en estas órbitas circulares con ruido, con lo cual va a existir un coeficiente de difusión, pero va a ser muy pequeño. En el otro extremo es cuando apenas llego al estado 2, salgo inmediatamente, o sea que prácticamente no me muevo, y esto es 0, pero como ven tenemos un máximo ahí. Ahora, lo interesante es saber a qué frecuencia se mueve la bacteria, cuál es el K20 de la bacteria, y lo que uno podría argumentar es que si la bacteria lograra actuar con este K20 que maximiza, le permite explorar la superficie de manera óptima y entonces encontrar, por ejemplo, nutrientes, fuentes de alimentos de manera más rápida en una superficie. Y bueno, lo que pasa es que lo hace a esta frecuencia. Esto es para el caso de la Escherichia coli que les mostré. Estudiamos otras bacterias y encontramos que si la bacteria hace stops en superficie, normalmente las hace a la frecuencia que maximice el coeficiente de difusión. Entonces, con esto lo que aprendimos de esta parte, una es que las bacterias no es que simplemente nadan y nada más, sino que para explorar superficies, lo hacen haciendo adhesiones a superficie que duran un tiempo característico. Sí, perdón. No sabemos con exactitud, suponemos que es adhesinas que está usando para anclarse a la superficie o la misma flagela que puede usar, suponemos que si disminuye la frecuencia de rotación, probablemente es más fácil que se pegue. ¿Sí? A nivel teórico en la cadena Markov se podría, pero en los experimentos no lo vemos. ¿Por qué? No lo sé, pero a ver, ¿por qué no puede pasar de 2 a 1? Bueno, no sé por qué. En general frena
se pega, y bueno, creo que es este, uno lo tendría que describir. Es esa rotación, yo creo, hay experimentos que se llaman de bacterias donde, a propósito, Caesaret experiments, se llaman. La flagela queda pegada a la superficie y la bacteria rota alrededor. Entonces yo creo que primero lo que tiene que suceder es que se tiene que frenar, se tiene que pegar a la flagela y la tiene que volver a encender de manera a permitirle al cuerpo de la bacteria rotar. Entonces, por eso creo que no se ve inmediatamente de 2 a 1, supongo. En tal caso, lo que vemos es que existe una frecuencia que maximiza el coeficiente de difusión y que parece que es utilizado por algunas bacterias. Y hoy en día lo que se está estudiando es también cómo hacen para censar superficies. Hay estudios donde muestran que efectivamente son capaces de censar en qué superficie están y eso dispara cadenas, reacciones, etc. Un metabolismo interno y eventualmente un cambio fenotípico de la bacteria. Bueno, eso fue aplicado a bacterias. Ahora pasamos a las ovejas. Antes de empezar con las ovejas, déjenme un poco decirles de la visión canónica que hay sobre el movimiento colectivo. La materia activa empieza en el 95 con un paper de Tamas Vicek en el que dice que en un sistema de espines con simetría continua, modelo XY, si los deja mover en la dirección del spin, hay orden de largo alcance en 2 dimensiones. Eso es lo que dice Vicek. Por supuesto, eso disparó un poco de ruido, porque contradice al teorema de Mermin-Wagner, y a partir de ahí, en ese paper, Vicek lo que dice es, bueno, probablemente este modelo sirva para explicar peces, pájaros, lo que venga que se mueva en la misma dirección. Porque en esos casos lo que vemos son o pájaros o peces cuya velocidad activa, donde tienen que ejercer, consumir energía, convertirlo en trabajo para moverse, los alinean y probablemente todo sistema funcione de esta manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Si estoy mirando una partícula focal, es que nuestro pájaro o pez lo que hace es censar en una zona cuál es la velocidad de los otros pájaros o peces en el vecindario y va a adoptar como su propia velocidad, la va a alinear con la de los vecinos. ¿Cuáles son? Acá hay una observación primera. Una, el modelo se planteó antes de que haya datos experimentales disponibles. Se lanzó un montón de gente a hacer teoría y a jugar con esto. Efectivamente había un montón de preguntas y cosas interesantes, pero se tardaron más de una década en ir a ver, yo diría unos 15 años post-paper que aparecen los primeros datos experimentales. Y bueno, por supuesto, si estoy diciendo todo esto es porque voy a criticar un poco o a suponer que no necesariamente un pájaro es un spin, y que entonces, además hay otras suposiciones, es que se están moviendo continuamente y que están continuamente negociando en qué dirección se mueven y que no hay líder en esta idealización de Vicek. Ahora, el otro comentario es que cuando aparecieron los primeros datos, de manera, digamos, el impulso de todos aquellos que tenían una cierta idea de cómo modelar, cómo poder describir matemáticamente esto, lo que hicieron es echar mano al modelo de Vicek y a las trompadas hacer que funcione un modelo de alineamiento de velocidad para explicar lo que estaban viendo. Entonces, ahora olvidémonos del modelo de Vicek o ideas, miremos qué pasa con un grupo de 4 ovejas. Los que hicimos experimentos con 2, con 4, con 16, con 32, con 64, con 100, y ahora estamos haciendo con corderitos, bueno, en fin, toda una colección de experimentos de estos bichos. Lo primero que van a ver es que estos se quedan, lo que les importa no es tanto moverse, sino comer, se quedan quietos comiendo, se mueven, cuando se mueven, como verán, se mueven más bien en fila, y no se están moviendo casi nunca, por lo menos no de manera espontánea. Están quietos comiendo y de repente, no sabemos bien qué pasa, deciden empezar a moverse en alguna dirección. Entonces, vamos a ver acá que vienen hacia nosotros. Acá estamos en la torre,
sacándole fotos a las ovejas. Entonces, veamos un tracking de estos bichos. Esos son datos experimentales. Esta es la arena. Y lo que van a ver es el grupo. Ahí se empiezan a mover. Van a ver alguno, no me acuerdo quién es, el rojo, que va a la cabeza, un movimiento, un desplazamiento colectivo del grupo. Otra vez es otro, es el violeta, el que está a la cabeza, se vuelven a quedar quietos. Y si esperamos, vamos a ver otro desplazamiento colectivo en alguna otra dirección. Veremos uno más. Y seguimos, por supuesto, uno se puede pasar un buen rato. Bueno, acá poco claro, ¿no? Acá viene uno, fue el azul que venía en la cabeza, y así. Y si uno mira más, ve más de esto. Entonces, lo que vemos es que hay fases donde no se mueven, que aquí las llamé grazing, fases de movimiento colectivo, y estas fases de movimiento colectivo empiezan con una fase de grazing donde no se mueven, viene el desplazamiento colectivo y llegan a otra fase de stop, de grazing, y así sucesivamente. Entonces, la idea es cambiar... Sí, perdón. Buena pregunta. Para tamaños, si la cerca es demasiado pequeña para el grupo, no se llegan a ver los desplazamientos, a menos que uno aumente el cuadrado donde están. O sea, hay que darles lugar a que puedan formar filas. Y al final les voy a mostrar uno donde hay, esto es sacado en el... ahí en los Pirineos, unos desplazamientos donde hay cientos de ovejas y se ven que se desplazan en filas, pero están en la montaña. Pero si hay una restricción del espacio, no, o sea, por ejemplo, si yo tengo un grupo y van a tener que ponerse una detrás de la otra y llegan contra alguno de los bordes, no vamos a ver esa fila que se forma. Vamos a ver algo donde la formación en fila no llegamos a apreciarla. No, se van a seguir y lo que vamos a ver es que hay filamentos que pueden ir en paralelo, en grupos grandes, y cuando hay un desplazamiento de una manada, de un rebaño muy grande. Entonces, primera observación, más allá de las filas, es que están parando y moviéndose constantemente. Otra observación es que veíamos que hay un individuo que está al frente, que parece jugar el rol de un líder temporal. La tercera observación es que si esto ocurre, es en ese instante en que se va a ocurrir un desplazamiento colectivo que podrían acordar en qué dirección moverse. Y por último, con respecto a lo de Vicek, parece que poco importa, los voy a mostrar, la dirección en la que se están moviendo los vecinos, sino dónde están. Es decir, si yo me estoy moviendo, intento dirigirme a donde veo a la otra persona, en vez de calcular en qué dirección me mueve, se está moviendo para yo moverme de manera paralela a la otra persona. Me acerco. A mí me parece más natural, pero bueno. Entonces, primera pregunta, es cómo un individuo que está quieto decide ponerse decide de un estado estático, meterse en marcha y cómo frena. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con las bacterias. Acá estamos viendo la velocidad, este es el individuo número 1, la rapidez en función del tiempo. Otra vez, la distribución de velocidad es bimodal, usamos este mínimo local para decir un threshold. Si está debajo es que no se mueve y si está arriba es que se mueve, con lo cual pueden comparar directo esta señal, la hacemos una señal binaria y ven los picos que coinciden, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque una vez más queremos ver la distribución de tiempos en movimiento y no movimiento. Entonces, eso es lo que les muestro aquí. Esta es la distribución de tiempos de distribución de movimientos. Esto es en escala lineal y ven que es una exponencial. Y la distribución de tiempos de no movimiento, lo que ven es esta distribución de aquí, que claramente no es exponencial. Si queremos usar los dos estados, nos vamos a quedar cortos, una vez más, porque querríamos que esto sea también una exponencial, que no es lo que vemos. Sí funcionaría para describir el tiempo de movimiento, pero no los tiempos de no movimiento. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que antes. Hacemos más grande la cadena de Markov y ponemos 3 estados, con todas las transiciones posibles. Y entonces ahora tenemos que hacer lo mismo que antes, intentar ver si podemos en los datos determinar quién es quién, o sea, quién es S1, quién es S2, movimientos que se mueve, y S1 y S2 sabemos que es no movimiento, pero no sabemos específicamente qué. Es una historia larga, yo les cuento qué es lo que encontramos.
S1 quiere decir no se mueve y cabeza hacia abajo, o sea que está comiendo. S2 quiere decir que está quieta y la cabeza hacia arriba, que parece un estado de vigilancia. Y el estado M es que se están moviendo. Con esto uno puede medir todos los rates, todas las posibilidades de transición, lo mismo que antes si uno tiene una cadena de Markov. Si uno hace eso, tenemos que la estadística para un individuo cualquiera se reproduce sin ningún problema, funciona sin problema, lo sacamos de los datos, así que no hay sorpresa. El problema es que si ponemos lo que pasa con las otras ovejas, es que hacen prácticamente lo mismo. Y entonces tenemos que entender cómo hacen para sincronizar su comportamiento. Y sincronizar el comportamiento, yo diría cómo imitar el comportamiento del otro, así que vamos a ver cómo podemos modelizar la imitación del comportamiento de un individuo al otro. ¿Cómo hicimos para poner evidencia de esta? Es la siguiente. Las ovejas no son súper inteligentes, pero tampoco son súper idiotas, y en este caso lo que hicimos fue entrenar unos individuos con un collar que tiene un aparatito, y este aparatito se va a empezar a vibrar desde afuera. Uno puede con un control remoto activar esto y empieza a vibrar. ¿Y qué les enseñamos a hacer? Cuando el collar vibra, lo que van a hacer es buscar un panel amarillo, porque ahí van a recibir una recompensa y van a empezar a asociar vibración, panel, recompensa, y entonces va a vibrar, van a empezar a mirar dónde se encuentra el panel y van a salir corriendo para el panel para recibir la recompensa. Entonces, el plan es el siguiente. Si es verdad que esto hay imitación, y para poner en evidencia esto, tomamos uno de los individuos, imaginemos que es este, que tiene el collar, hacemos correr, esto va a inducir lo que esperamos, el movimiento de otras ovejas alrededor, y la pregunta que nos hacemos es esta que aún no está en movimiento, ¿con qué frecuencia? ¿Cuál es la probabilidad de transición? Ponerse a moverse teniendo en cuenta cuántas están en el estado inicial, o sea, cuántas aún están quietas y cuántas se están moviendo. Entonces, esto es uno de los experimentos, este es el panel. ¿Largo esto? Sí. Van a ver acá el tracking, el individuo está por aquí y lo van a ver correr hacia el panel en unos instantes. Aquí. Eso es la recompensa que salió, el panel que se le muestra, el individuo que empieza a moverse, y aquí ven que efectivamente podemos inducir un desplazamiento colectivo sin problema. Eso que se ve al fondo es el mouse. Ok, entonces con esto lo que encontramos es que las tasas de transición se pueden, a nivel de los individuos en esos experimentos, se pueden describir bien de esta manera. La tasa de transición, sabiendo cuándo están en el estado inicial y en el estado final va a funcionar como una estimulación. Cuantos más estén en movimiento, más rápida es la transición de los otros de estar estáticos, de pasar a moverse, y los que están en el estado inicial van a producir un efecto de inhibición. Ahora lo que hicimos con esta idea es hacer más experimentos, pero esta vez para tener en cuenta qué pasa con un grupo donde no hay un individuo entrenado y lo que tenemos son individuos que están en un estado, el comportamiento espontáneo de un rebaño. Y ahí lo que encontramos es básicamente lo mismo que teníamos acá, pero tenemos un rate de transición espontánea. Cuando todos están en el mismo estado, alguien que tiene que tomar la decisión de moverse, y por eso tenemos este rate aquí. Pero si ven, no existe una tasa de transición verdaderamente espontánea, en el sentido que está modulado por la cantidad de individuos que tienen alrededor. O sea, si están en un grupo de 4, es fácil que alguno decida espontáneamente, si están todos quietos, salir de ese grupo, o sea, pasar de un estado donde están todos quietos, ponerse a moverse, pero si están en un grupo de 30, eso ocurre menos frecuente. Y esto tiene sentido, porque si no fuese así, en un grupo de 100, siempre alguien se estaría moviendo y el grupo estaría todo el tiempo en una especie de excitación, induciendo movimientos colectivos a cada instante. Con lo cual tiene que haber una supresión, o sea, tiene que haber un efecto inhibitorio de la cantidad de individuos en el estado inicial, incluso regulando esta tasa de transición espontánea. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer, vamos a alimentar una vez más un modelo. Esta vez es una representación súper simple, unidimensional del movimiento, donde sacamos los datos y lo que hacemos es integrar cuántos se movieron y por cuánto tiempo. Estos son los experimentos y esto es lo que pasa con este modelo, donde al margen no hay
ni atracción ni repulsión, no hay resortes a nivel del modelo ni nada por el estilo. Esto es simplemente regulando las tasas de meterse en movimiento y frenarse, etc. Sí, perdón. Se podría... seguramente es más sofisticado. Con este modelo así logramos reproducir los experimentos y explicar bastantes cosas. Por supuesto se podría incluir más. Ahora una pregunta medio filosófica sería, si yo agrando lo suficiente mi cadena de Markov, ¿no estoy incluyendo también memoria? ¿No? Entonces, cuanto lo hago más grande, puedo incluir más cosas, y es que esa memoria está escondida en la complejidad de esa red, ¿no? De la cadena de Markov. Entonces, aquí voy a comparar los experimentos, que es lo que ven arriba. Sí, pero eso lo tenemos. Sí, eso lo tenemos todo, por eso sabemos. En este momento, eso fue tenemos videos, en este momento tenemos GPS de precisión, que tienen una precisión de unos 10 centímetros por cada individuo, un poco menos, dependiendo cómo están, pero o sea que uno sabe bastante bien dónde están. Tenemos los acelerómetros, o como se diga, para la cabeza hacia arriba, hacia abajo, o sea que sí sabemos si tiene cabeza arriba, cabeza abajo. No tenemos el nivel de cosas que hay ahora. Hay el grupo de Ian Cousin, por ejemplo, que incluso llega a mover cuánto se mueven las orejas de los animales. Bueno, eso no sé para qué sirve, pero tienen un nivel de información enorme. Sí, porque el estado que les estoy mostrando aquí acá ven la cabeza arriba y abajo, ¿no? O sea, eso lo tenemos. Y esto es de los experimentos. Eso quiere decir que a nivel experimental sabemos en qué momento tienen la cabeza arriba, qué momento tienen la cabeza abajo. O sea, en un momento aquí ven que sube y baja la cabeza. Esos son datos. No es que, o sea, porque sabemos en cada instante si está el individuo con la cabeza arriba, con la cabeza abajo, si se está moviendo o no. Así que podemos hacer eso sin problema. Y en los experimentos, en el modelo, reproducimos lo mismo, ¿no? Cabeza arriba, ahora van a ver cabeza arriba, cabeza abajo, suben, bajan la cabeza, hay movimiento, o sea, se reproduce lo mismo que tenemos arriba, que también se veía en cantidades como el desplazamiento cuadrático medio, bueno, o el desplazamiento del centro de masa del grupo, que también se reproduce. Pero, bueno, ahora comentario un poco más teórico. Si uno analiza el modelo de estados y uno asume que la cantidad es grande como para poder tratarlo analíticamente, uno puede ver que hay dos cosas. Uno, que este sistema, moviendo los parámetros, puede tener una bifurcación de Hopf, y que entonces el grupo empieza a tener unas oscilaciones, digamos, cabeza arriba, cabeza abajo, movimiento cabeza arriba, cabeza abajo, como una especie de reloj. Hay otra situación donde los parámetros vamos a encontrar varios puntos fijos, o sea que es un sistema excitable donde va pasando de un lado a otro, como si fuese una especie de estos modelos mínimos para una neurona, pero donde hay los estados estables es comer, moverse o sea, moverse, estar parado cabeza abajo, cabeza arriba. Y bueno, se pueden explicar de esta manera. Eso, nada, comentario más de qué se puede hacer a nivel del modelito. Ahora, volviendo a los datos y a lo que dice el modelo, con lo que tenemos podemos intentar abordar la pregunta de ¿para qué sirve estar en un grupo? Y bueno, por supuesto es una posible respuesta, o la que podemos sacar de los datos. Si un individuo está solo, uno podría decir que tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que no hay competencia, busca lo que quiere y no se encuentra que tiene que entrar a competir con los otros por una fuente de alimento. Con lo cual, ¿para qué sirve para estar en un grupo? Bueno, lo que nosotros supusimos es lo siguiente. Si está solo, también tiene predadores y tiene que estar buscando por predadores permanentemente. Entonces,
lo que salía del modelo, y empezamos a sospechar que tal vez se veían los experimentos también, fue lo siguiente. Con individuo, lo que vemos es el estado de vigilancia. O sea, no se mueve el individuo cabeza arriba. Lo que vemos es que según aumenta el tamaño del grupo, esto va disminuyendo. O sea, cada vez pasan menos tiempo cabeza arriba. Pero si uno mira qué pasa a nivel del grupo, lo que uno podría haber aventurado y sucede, es que siempre alguien está en estado de vigilancia, con lo cual a nivel individual yo puedo pasar más tiempo comiendo, sabiendo que tengo algún compañero que está buscando, mirando a ver si hay algún peligro alrededor, y suponemos que esa es la razón por la cual conviene estar en un grupo. Bueno, por lo menos para las ovejas. Ahora, la otra cosa es, hay bastantes características de lo que aprendimos de las ovejas que son llamativas. Reproducimos lo que observamos, sí, y bastante bien, pero ¿para qué sirve, no? Una de las respuestas fue la que les di, tal vez esto responde para qué sirve estar en un grupo, esta sincronización, etcétera, les permite pasar más tiempo comiendo que en estado de vigilancia. Pero bueno, ahí vamos a tener que intentar abordar para qué sirve esto. Antes de eso, les voy a contar dos características de lo que vemos. Una es qué información, cómo se transmite la información, y la otra, para responder a lo que les decía antes, era qué información intercambian. Entonces, les voy a dar la respuesta rápida y decirles rápidamente qué es lo que hicimos. Una, vemos que la información se transmite de manera jerárquica y de manera no recíproca. Caso de la materia activa y en otros campos ahora, no sé si habrán notado, pero hay bastante movimiento con todo lo que son las interacciones no recíprocas, o sea, atracción, repulsión, cualquier cosa de estas donde sacamos el principio, la simetría de acción y reacción. Entonces ahí aparece un montón de sorpresas y cosas interesantes a analizar. Y la otra que tenemos es que, lo que les voy a mostrar es que lo que intercambian es la posición, como les decía al principio, y o sea, miran dónde está un vecino, no en qué dirección se está moviendo. Y entonces, ahora paso con esto que les acabo de decir. Aquí, sí. Pensé que te había metido otra slide. Bueno, les cuento esto. Entonces, a ver, déjenme ver algo, que si no estoy mezclando el orden de las slides. No. Está bien. Me estoy pasando mucho del tiempo, ahora que veo. No, estoy todavía en tiempo, ¿no? Bueno, 40 minutos. Bueno, entonces ahora lo que les voy a mostrar es una cosa que es la siguiente. Aquí lo que vemos es, o la hipótesis es que si lo que hacen estos individuos es intercambiar, es transmisión jerárquica, eso quiere decir que el individuo que está a la cabeza es capaz de guiar al grupo de manera eficiente, pero a condición de lo que intercambien es la posición y no la velocidad. Si intercambian la velocidad, o sea, si lo que hago yo es seguir al individuo que tengo enfrente y cuando cambia de dirección, yo cambio también de dirección, y el individuo que está enfrente los está intentando guiar sobre un sistema complejo, al margen ahora vamos a intentar hacer experimentos con cosas similares a esto, tipo laberinto, entonces lo que pasaría sería lo siguiente. Lo que veríamos es que un grupo se mueve y cuando quiere doblar, no estarían doblando en el lugar que deberían doblar. O sea, no parece lo adecuado hacer. En cambio, si lo que hace es sigue y lo que intenta hacer es aproximarse a donde tengo mi vecino, o sea, utilizan la posición, por eso modelo P, lo que ven es que ocurre esto. Que van a llegar al otro lado sin problema. Entonces, si uno hace estadísticas, por ejemplo, de cuánto tarda un grupo con alineamiento de velocidad en encontrar, teniendo que el primero sabe resolver el problema y todos los otros no lo saben, el tiempo que tarda en encontrar la salida termina siendo lo que uno esperaría. Los otros, los que vienen atrás, van a hacer una especie de random walk, pues no van a poder utilizar la información del primero y vamos a tener una distribución de tiempos de esta forma. Mientras que si utilizan la posición vemos que todos llegan más o menos al mismo tiempo y bueno, es mucho más eficiente. La otra cosa que uno se puede preguntar es qué pasa si estos individuos quieren ir a un determinado lugar, supongamos que tenemos los individuos, el rebaño aquí, y hay un río, un lugar donde quieren tomar agua. O sea, tenemos un target al que quieren ir. Y supongamos que cada uno de ellos tiene una estimación de dónde se encuentra ese lugar,
pero ninguno sabe con exactitud dónde está. Si ellos pudiesen hacer, como les mostraba antes, algo tipo el modelo de Big lo que podrían hacer es promediar esa información y los errores que tengan de la estimación donde están se promediarían y con mayor exactitud sabrían cómo ir. En este caso lo que tenemos es un líder, pero si el líder está cambiando, como vimos, cada tanto, entonces lo que termina habiendo es un promedio temporal que permitiría, y permite, que uno lo puede demostrar, que al aumentar el tamaño del grupo, lo que aumenta es la precisión con la cual llegan al target. O sea que se guían mejor cuanto más grande es el grupo, aunque hay un efecto de saturación. Y esto está ligado a lo que se llama inteligencia colectiva. Eso quiere decir que la habilidad del grupo es bastante más grande que la de un individuo y que el grupo le gana al individuo. O sea, que es lo que vemos aquí, que un individuo no va a encontrar con precisión el target, pero el grupo, de manera colectiva, logra hacerlo de manera más óptima. Esto viene, para los que no saben de esto, esto fue Galton en 1880, 1890, algo por el estilo. Es un artículo chico en Nature, y lo que hace es, lo que él empezó a estudiar es, había ferias donde tenían animales y lo que tenían que hacer era estimar cuál era el peso o sea, apostaban dinero a ver quién aproximaba mejor el peso de un animal. Y él lo que hizo es tomar todas las estimaciones, la gente anotaba, parece un papelito, cuánto pesaba el animal, y vio que las estimaciones individuales daban perfectamente bien el peso del animal, pero había que tomar en cuenta la opinión de todos y de manera unbiased, ¿no? O sea, si empezaban a discutir, eso fallaba, pero si no discutían y cada uno decía de manera individual, esto funcionaba. Bueno, esto va un poco en esta línea, que lo llaman wisdom of the crowd. Bueno, entonces lo que les conté de esta parte es que lo que hacen es, con este movimiento colectivo intermitente, es que tienen la ventaja de una estrategia jerárquica. Pueden poner un individuo a la cabeza y guiarlos por ejemplo, en un ambiente complejo, y también pueden hacer pooling of information, o sea, hay inteligencia colectiva en el sentido que pueden hacer promedios, por ejemplo, en qué dirección moverse, aunque es un promedio temporal, no instantáneo. Con eso, si tengo corto, bueno, esto eran los grupos que me decían sobre si hacían filas, y acá ven que ven las filas, creo que no hay mucha duda de eso. Pero tiene que haber una superficie muy grande. Esto es una ladera de una montaña, es muy grande. Lo otro que les iba a contar, los salteo, pero les digo, la cuestión era cómo pasa la información de un individuo que se activa a todos los que está atrás, como una especie de onda que se propaga, onda de activación, y el problema que estudiamos es un poco empieza un individuo a moverse y cómo se transmite. Y lo que encontramos aquí, creo que es lo más interesante, es que un modelo activo con dos estados, A e I, con el coupling debido a la actividad, y si hay una modulación con la distancia, se porta un sistema con dos estados como un sistema en látiz con tres estados. Y eso quiere decir que un sistema activo con dos estados puede ser, por ejemplo, puede tener un estado crítico cuando necesitaría sino tres, o puede ser excitable cuando necesitaría sino tres estados, en un sistema en látiz que no es activo. Esa es un poco la conclusión de esa parte, y si la idea es cortar, les pongo los... Sí, sí, efectivamente, pero se parece, tiene una analogía, y se pueden usar modelos de tráfico también. Hay diferencias, porque estos, si bien pueden ir los de atrás, lo que hay es un kernel exponencial, con lo cual, por ejemplo, el primero puede activar a alguno que esté atrás, pero no puede llegar al fondo de la fila, ¿no? O sea, tiene un rango finito. Una manera más fácil de hacerlo sería hacer un corte estricto. 1 metro para atrás puedo influenciar, más allá de 1 metro no puedo, por ejemplo. Las conclusiones serían más o menos las mismas. Y bueno, y entonces, con eso lo que les quería
mostrar era el slide último esto, que era la idea de que el framework que les mostré, o sea, analicé cosas que no tenían nada que ver, bacterias y ovejas, pero lo que había atrás, el andamiaje de cómo explicar lo que estábamos viendo es más o menos lo mismo, es con este Internal Control System en la cadena de Markov, que lo que hace es controlar las ecuaciones de movimiento en el espacio, y en ambos casos, esto es un poco, no sé si hay una razón profunda, pero lo que terminó pasando, necesitamos usar 3 estados para describir estos casos de intermitencia. Y bueno, había por supuesto diferencias, pero el framework teórico era el mismo en los 2 casos. Y bueno, un poco con esto es aquí la gente que me ayudó con todo este trabajo. Y bueno, gracias. Para preguntas amplificadas ahora, para que se escuche la gente que está por YouTube. Bueno, gracias Fernando por la charla espectacular, me encantó. Te quería preguntar si había alguna razón biológica para No lo sé. O sea, ¿por qué en un caso tenés la exponencia? Por ejemplo, lo que te podría responder es, con el caso de las ovejas hay una respuesta que no viene con la distribución, pero sí con los 3 estados, que es que si el grupo quiere pasar en bloque de un estado al otro, esto también se podría uno preguntar si no podría ocurrir en bacterias, quiere decir que si yo quiero que estén todas quietas y después se pongan a caminar y después se frenen y demás, necesariamente, por una razón matemática, voy a necesitar por lo menos 3 estados. Si tuviese 2 y tengo conservación, lo que me queda es una ecuación con una variable, ¿no? Y de primer grado. No la puedo hacer oscilar, no puedo hacer nada con eso. O sea que necesitaría el tercer estado. Con lo cual era lógico que los datos nos den información de alguna manera que tenía que existir otro estado. ¿Por qué dio esta forma y no de otra? No lo sé. Eso. Sí, hay algunas que yo creo que son más o menos esperables. Toda distribución de tipo exponencial querría decir que una vez que está en este estado, la posibilidad de transicionar es inmediata. Y en muchos casos lo que vemos es que el pasaje de estado, o sea, volver a pasar una vez que cambie de un estado A a un estado B, normalmente me mantengo en el B unos instantes, no hago la transición inmediata. Y eso debe tener en cada caso, si uno observa, por ejemplo, el caso de la bacteria, tenía probablemente que frenar la flagela, se tenía que adherir y demás, o sea que ahí de manera instantánea no podía, nada, hay que esperar un tiempo mínimo, ¿no? Una especie de tiempo refractario que empieza a aparecer. Pero, sí. Sí, gracias. Interesante. Hay algunas comunidades que ponen una campana, pero supongo que eso extiende el alcance y demás. Me pregunto si con eso no rompen la fruta y no hay más. No lo sé, porque en los experimentos o sea, con los experimentos hicimos causas, poner una sirena o bocina de tren y pegarle el bocinazo a ver qué pasaba. No una campana, ahí entran en pánico, y hay 2 tipos de comportamientos que vemos, que se apiñan todas juntas o todas juntas intentan huir en una determinada dirección. Por supuesto, como está el recinto, se chocan contra el alambrado que tienen y no pasan. Pero entonces, en general, switché entre 2 tipos de comportamiento. Con la campana, igual, yo creo que lo que debe de haber, y debe ser la intención de hacer una cosa así, es lograr garantizarse una especie de coupling global o de más alcance entre los vecinos. Y hay para ovejas, también a veces se ponen vacas, o sea, eso fue una costumbre de hacer eso con estos animales. Ahora, el problema, por lo menos en Europa, y también un poco por qué conseguimos un poco de dinero para hacer estas cosas, es que el trabajo del pastor está desapareciendo. Nadie quiere hacer el trabajo de pastor porque tiene que pasarse mucho tiempo solo, no se paga bien, y entonces un poco la fantasía es
automatizar todo y hacer que los rebaños vayan de un lado a otro, hagan lo que debería hacer el pastor de manera automática, con nuestros individuos entrenados o robots que lo seguiría el rebaño, ¿no? Pero yo creo que la campana debe ser una ayuda usada por el pastor de turno, bueno, por los granjeros, etcétera, para lograr que ese individuo deberían tenerlo, confiarle, y debía ser el equivalente a tener un perro, que se convertía en líder natural, se movía, todos se enteraban que se estaba moviendo, ¿no? Digo yo, pero no sé. Interesantísimo, me encantó la presentación. Gracias. Te quiero preguntar con esto que decías de que los individuos intercambiaban información de posición y no de velocidad, y por eso ese comportamiento en fila. Pero me puedo pensar que cuando un grupo es muy grande, y suponete que el que arranca la impresión de moverse está en la otra punta del grupo, poquito que recibir información de posición de ese que empezó un movimiento se pone complejo. Y cuando son grupos tan grandes es como, no es un poco difusa la información de posición en tal caso. ¿No podría ahí sí jugar un poco el tema de información de velocidad? Podría ser. Yo creo que lo que funciona más que nada es el efecto de lo que mostraba lo último. En ese caso yo creo que simplemente no tenés información sobre lo que está pasando, y lo que haces es te quedás, no la recibís, sino que va pasando de lo que pasa al frente, ¿no? El primer individuo que hizo la transición, y que hay una onda de información que se propaga hacia el grupo, y recién cuando te llegue esa información actuás. Por ejemplo, yo creo que uno lo ve en bastantes situaciones. Supongamos, para poner un ejemplo de humanos, si estás en una manifestación o en algún lado donde ocurre algo muy probable, manifestación, hay represión en un lado, a menos que sea muy claro, lo más probable es que veas la estampida que se viene hacia vos antes que haber percibido que ocurre algo en la otra punta de la manifestación. La gente hay una reacción, y la excitación o el pánico, como lo quieras llamar, te llega, ¿no? Y ahí reaccionás. Digo yo, me parece que pasa de esa manera. Sí, justo el último ejemplo que pones me da pie a la pregunta, porque yo quería hablar sobre la discusión si Michelle o no Michelle somos afines o no. También depende un poco de la densidad del sistema, ¿no? Porque está claro que esto es el tema de una bacteria sola o de pocas ovejas. Esta parte nueva que uno le agrega a las leyes físicas, de contacto, de fricción, qué sé yo, del estado interno y la voluntad de hacer una cosa o la otra, es muy relevante para describir los sistemas. Ahora, cuando el sistema está completamente empaquetado, ya no oveja, o humano, o lo que sea, ya el volumen excluido, los choques, las fuerzas, la fricción, vas a tener un valor muchísimo más relevante de ese estado interno que pretende uno hacer. Incluso la bacteria, si quisiera moverse, no podría. Claro. Entonces, hay como una especie de transición con densidad, donde uno diría, bueno, hasta acá tengo que tener en cuenta este picture. A partir de acá, Michelle va bien, porque al fin y al cabo. Ok, yo te cambiaría la pregunta. ¿Qué condición experimental conoces en donde se aplicaría la situación que estás diciendo? Y que sea natural y que se represente en el día a día. Sí. Digo, cuando la densidad es muy alta. Pero la densidad. Sí. No, pero ahí ya estás en Chamin, ¿no? O sea, la densidad humana para tener Chamin, en los experimentos que hay, no la alcanzás, ni siquiera la tenés o estás cerca en los experimentos. Tomás cualquier sistema, pasaste de la bacteria a un sistema biológico, donde está bien, sigue siendo bacteria activa del sistema. La de energía a nivel de cada individuo se transforma en movimiento, pero ya yo veo que este tipo de modelos donde uno tiene que tener interna o un modelo de opinión, además de las leyes físicas, puede seguir estando, pero va a pasar a jugar un rol secundario sobre las leyes clásicas de la física, por paquetado, empujar a un lado, hay una represión de manifestación y por el mundo se mueve. Por supuesto, las leyes físicas yo nunca las tiro de ahí, lo que decía al principio, las leyes.
Yo creo que todo el tiempo es importante, porque si vos tenés, o bueno, habría que ver en cada experimento, si yo tengo incluso si yo tengo un tejido, puedo tener células que estén intentando teniendo un estrés activo en ese momento, por ejemplo con el sustrato, si están en un sustrato, en un determinado momento puedo tener una que está haciendo el estrés, otra que no está haciendo el estrés, y ahí vas a tener que añadir, frente a la descripción que tengas, una diferenciación entre células que pueden estar en ese momento haciendo estrés activo, tirando, y otras que pueden no estar más relajadas, no imprimiendo tensión en el tejido. Esto se puede distribuir a través de químicos, por ejemplo, con lo cual vas a tener una regulación de una comunicación muy probablemente con químicos que van a llevar a la regulación de la actividad, del nivel de actividad o de contracción en distintas partes del tejido. Con lo cual no la vas a poder describir solo imaginando que tenés todos los individuos están en el mismo estado, sino que muy probablemente si querés usar densidades vas a tener que usar una densidad, pero también vas a tener que usar densidad de células, por ejemplo, del tejido, pero también vas a tener que usar algún tipo de señal química que está difundiendo, produciéndose por unos, que algunos estarán escupiendo algún tipo de químicos, o que llevará probablemente a la contracción en otros lugares, que te lleva a que va a haber que contemplar que hay comunicación entre estos distintos ingredientes. Normalmente se hablan menos, digamos, las partículas inertes de las partículas vivas. Tenés las fuerzas, la cosa elástica, contracciones, todo eso va a haber, pero tenés también una regulación, una comunicación entre los distintos elementos que componen tu sistema, ¿no? Gracias por la charla. Quería preguntarte, ¿cuál es el poder predictivo? Ahora, en vez de tomar ovejas, tomamos conejos. Situaciones, a priori, no hay nada. Bueno, ajá. Ahí lo que vemos a nivel predictivo, que dentro de lo que es la cuestión biológica ya está bastante bien, podemos predecir lo que pasa cuando aumenta el grupo o cuando uno cambia el setup a partir por ejemplo, uno pone un medio heterogéneo o pone un líder o hace cosas así. Los modelos, lo que pudimos ver es que logramos predecir bastante lo que pasa dentro de, si estamos viendo ovejas con ovejas, o lo que pasa con bacterias. Lo que vemos es cuánto se puede trasladar. Si uno cambia el sistema biológico, puede ser que el tipo de comportamiento sea totalmente diferente, ¿no? Habrá que ver. Lo que en general vemos es que hay cierta conservación como de mecanismos. Por ejemplo, el ejemplo de habría que comprobarlo, para eso hay que tener los datos y hay que tener los recursos como para ponerlo. Pero viendo cómo era este comportamiento, en Constance tienen una cantidad de datos impresionantes. Y me mostraban hace no tanto lo que pasaba con cebras, lo que pasaba con antílopes, no sé, tiene una colección enorme con drones y demás, no es experimentos tan controlados como estos, pero parecía que en lo que estos llaman ungulates, estos que tienen pezuñas y demás y que son gregarios, parecían que todos, cambiando tal vez los parámetros, pero que el modelo de ovejas se debería poder meter para describir todos estos grupos. O sea que pareciera que si uno cambia de ovejas a antílopes o cebras, el comportamiento es bastante parecido, forman filas, está la reacción de uno que es seguido del otro. O sea, a ese nivel pareciera que es comparable y que muy probablemente se puede usar el mismo modelo, pero en cada caso hay que ajustar los parámetros. Pero en ese sentido, ciertas predicciones pareciera, a nivel cualitativo, pareciera ser que es muy parecido. Sí, gracias por la charla, muy linda. No sé si tiene sentido lo que voy a preguntar, pero vos dijiste que en función de lo que tenías que ajustar, máquina de modelo, necesitabas tener 3 estados, por ejemplo. Sí. Mínimo. Entonces yo me imagino que podés poner más estados antes que no contribuyen, Sí. pero podés poner. Ahora, en los sistemas biológicos, ¿tienen siempre el mínimo de estados para hacer lo que tienen que hacer? ¿O a veces tienen estados que están ahí y uno no sabe para qué están? Y yo supongo que será
pensé que va a ser mínimo. A nivel del trabajo de entender lo que pasa, uno se va a quedar con el mínimo, ¿no? Pero la pregunta, o sea, estoy de acuerdo, y es pertinente la pregunta. No se podría decir lo mismo en un sistema inerte de física y decir, no lo podemos hacer más complejo, a añadir porquerías y cosas y de manera tal que, bueno, sí, si nos olvidamos de eso, igual describimos, ¿se entiende? Redundante y que no sirva para nada. Y tal vez también, digo, Que únicamente tener el mínimo de estados, no para hacerlo, o sea, simplemente que tenga estados, ¿no? Y uno le arroja, sí. Bueno, nunca tiene estados en el medio que para nada, digamos. claro, no lo sé la respuesta. Ahora, daría una respuesta de tipo, sí, no sé cuál palabra se le pondría, utilitaria tal vez. Es, si ese estado suplementario cuesta energía, cuesta ATP o cuesta, entonces probablemente no aparezca. Con lo cual, si es el mínimo en términos de costo, probablemente uno use el mínimo por una cuestión económica, ¿no? Yo tengo una pregunta. Pero este es un comentario a propósito de lo que decía Gonzalo. ¿No debe ser curioso que en la bacteria y en la oveja uno necesite 3 estados? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo me quedé, porque en los dos casos era movimiento intermitente, en los dos casos terminamos con 3 estados. En relación con eso, en los animales superiores, con el sistema nervioso central, uno puede imaginarse que estos estados íntegros del cerebrito son un course training de los verdaderos estados neuronales, Sí, sí. del verdadero cerebro, ¿no? Ahora, la bacteria no tiene eso. No. ¿Qué son los estados internos de la bacteria? ¿De dónde surge? Bueno, eso es una excelente pregunta. Me hicieron algunas veces esta pregunta en un intento de responder a esto de manera más seria. Intentamos con Carsten Beta, que es un físico que hace experimentos en Berlín, y con Robert, que hizo Grossman, un postdoc conmigo hace un tiempo, intentar ver si a través de las cascadas de las cosas que conocemos había como sí, de checkpoints o situaciones que podían, intentamos hacer un mapping a los modelos, pues los modelos no funcionaban. Cuantitativamente describíamos lo que ocurría y ver si podíamos mostrar que cómo a nivel bioquímico, digamos, de estas reacciones que conocemos, por ejemplo, producción de Chihuahua, tenemos el Chihuahua-T y ciertas cascadas que conocemos, sí podíamos describir cosas de este estilo. Con Eric Lehmann, que hace experimentos con bacterias, es otro caso ligeramente distinto. No hicimos estados internos, pero vemos que la bacteria se mueve y cambia de dirección, no de una manera poissoniana, sino que viene por unos tiempos de colas largas. Y entonces ahí la pregunta empezó a ser si lo podíamos entender a través de una manera más clásica, digamos, y esto fue poner una barrera de potencial que sabemos que tiene que existir, y esta barrera en el medio fluctúa, que hace que transicione el estado de configuración del motor molecular de un lado al otro, a través del Chihuahua regulando esto. Eso mismo, yo creo que ese efecto que vemos también se puede poner en términos de cadena de Markov si pensás en que pivotee entre los dos mínimos. Con lo cual me parece que en algunos casos específicos uno podría mostrar cómo a nivel utilitario es más simple determinar qué es lo que estás observando, meter la cadena de Markov, meter los rates, pero si tuvieses que ir a una cosa más en detalle de microscópico, podés tener, ¿entendés? ¿No? Un doble potencial con una barrera que se mueve ahí, y las transiciones, más un problema tipo Kramers en un potencial, ¿no? Bueno, última pregunta de la de Karina y el resto. Entonces se va a ver. El resto de las preguntas se acercan. Hola. Hola. Fascinante el tema. Le voy a hacer una pregunta desde una ignorancia profunda, así que perdón si es una pregunta. Estas cosas que vos estás describiendo es para
alguna manera los entes son legales. Por en el otro extremo tenés poblaciones como predadores, algunos predadores, que viven básicamente en soledad. ¿Podés describir eso con esto? ¿O tenés que cambiar profundamente la manera? Bueno, ok, tal vez no es exactamente lo que me estás preguntando, pero tal vez va un poco en esa dirección. También está la pregunta de qué se puede predecir, ¿no? Con estos modelos. Una de las cosas que vimos que todavía de manera exhaustiva no lo exploramos, pero lo que vemos es si acoplamos un modelo de consumo del medio y con estos que se mueven, no se mueven, etcétera, y las interacciones que tenemos a nivel del modelo, lo que vemos es que hay una selección de tamaño de grupo que parece ser óptima. Y entonces, como apareció esto a nivel de los modelos, un experimento que estamos queriendo hacer, si nos alcanza el dinero y los estudiantes, va a ser poner zonas de alimento relativamente restringidas, viendo a ver si llevamos a un splitting del grupo, que se fragmente en los tamaños que sugiere a nivel del modelo que tenemos, que sería el ideal. Eso quiere decir que estos modelos en principio te permitirían determinar qué tamaño de grupo querés, y si uno empuja esto lo suficiente, es probable que en algún caso te quede que lo ideal es estar solo. Responde más o menos, ¿no?